Bueno, muy buen día para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una clase más de Romanos. Estamos en la introducción. Repasemos por un momento el planeador de clases. Este es el planeador de clases de la introducción. Va en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Y está dividido en tres partes. La primera parte se llama saludo, versículos del 1 al 7. La segunda parte se llama deseo de servir, versículos del 8 al 15. Y la tercera parte se llama el tema de la carta, versículos 16 y 17. Iniciamos nosotros el estudio de la primera división, la primera parte que se llama saludo, versículos del 1 al 7. Y ya vimos nosotros la parte A, que se llama buenas noticias, parte 1, que tuvo como base bíblica el versículo 1, versículo que todos memorizaron. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ok, hoy nos corresponde la parte B. La parte B se llama igual Buenas Noticias, es la parte 2 y nos centramos en los versículos del 2 al 4. Versículos 2, 3 y 4. Leemos primeramente de corrido estos versículos y después comenzamos con su interpretación. El versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Bueno, el versículo 2 comienza diciendo que Él había prometido. ¿Él es quién? Repasemos la última frase del versículo 1. Apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. ¿Quién es Él? Él es el dueño del Evangelio. Cuando el texto dice en la última frase del versículo 1, el Evangelio de Dios, ese de significa procedencia, pero al mismo tiempo ese de significa pertenencia. ¿A quién le pertenece el Evangelio? A Dios. ¿Quién lo creó? Dios. ¿Quién lo originó? Dios. ¿Quién lo fabricó? Dios. ¿En qué mente nació? En la mente de Dios. El Evangelio es diseño divino. Como el Evangelio es diseño divino, lo que usted debe encontrar, puede encontrar en el Evangelio, es una infinita sabiduría que le rompe la cabeza a cualquiera que sin el Espíritu de Dios intente su estudio. Que Él había prometido. ¿Quién? El dueño. Ese Él es Dios. Él había prometido. Note la frase había prometido. Ese había es la conjugación de un verbo en el tiempo pasado. ¿Sí? No está diciendo que, no dice que está prometiendo, tampoco dice que prometerá, sino que dice había prometido. La promesa fue hecha, la promesa ya se hizo. ¿Se hizo en dónde? Se hizo en esa parte de la Sagrada Escritura que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está conformado por 39 libros, va desde el libro de Génesis y hasta el libro de Malaquías. ¿Qué es lo que usted encuentra en esos 39 libros? Que repito, es el Antiguo Testamento. Que repito, va desde Génesis hasta Malaquías. Lo que usted encuentra es la promesa. En el Antiguo Testamento se encuentra la promesa bien detallada, bien minuciosa, bien especificada. La promesa del, última frase del versículo 1, la promesa del Evangelio. Ya hemos dicho que la palabra Evangelio significa buenas noticias. Lo que Dios promete en el Antiguo Testamento son buenas noticias. ¿Cierto? Lo que Dios promete en el Antiguo Testamento son buenas cosas que vendrían, buenas situaciones, buenas condiciones. Eso es lo que promete. Algunos tienen problema con ese tema porque cuando uno está hablando de buenas cosas, de buenas situaciones que Dios le promete a uno, de bendiciones que Dios le promete a uno, a algunos como que les choca. Cuando uno habla de prosperidad, cuando uno habla de sanidad, o en este caso este año, Proyecto Victoria, cuando uno habla de proyectos, a algunos les choca. Dice, ¿por qué habla de proyectos? Más bien hable de otra cosa, ¿de qué quiere que le hable? Si todo el plan de salvación es un proyecto, el mismo evangelio fue diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo, porque Dios es un Dios de proyectos, Dios es un Dios de proyecciones. Dios no improvisa, Dios no es empírico, Dios no hace nada a última hora. Todo lo viene planeando y planificando desde mucho tiempo atrás.
El texto dice que él había prometido. Y es que si usted examina los libros del Antiguo Testamento, que repito son 39, que repito van desde Génesis hasta Malaquías, pues todos los individuos que Dios utilizó para escribir esos libros fueron llamados profetas. Por eso dice el versículo 2 que él había prometido antes por sus profetas. La palabra profeta significa proferir o decir o hablar o anunciar algo antes de que ocurra. Te repito, profeta. El profeta es el que profiere. El profeta es el que habla. El profeta es el que dice algo antes de que ocurra. Si está prometiendo antes de que ocurra, algo antes de que ocurra, pues dése cuenta que tiene que ver directamente con la promesa. ¿No? ¿Qué es una promesa? Una promesa es una palabra que se empeña hasta su cumplimiento. ¿Qué es profetizar? Proferir algo antes de que ocurra. Es exactamente lo mismo. Cuando yo estoy profetizando, yo estoy anunciando el cumplimiento de una promesa. Por eso los individuos que escribieron los libros del Antiguo Testamento con justa causa, con justa razón, tenían que haberse llamado profetas, profetas. Lo que nos parece aquí bien interesante es que los personajes que Dios utilizó en el Antiguo Testamento para escribir fueron los profetas, mientras que los personajes que Dios utilizó en el Nuevo Testamento, nuevo, que va desde Mateo hasta Apocalipsis, ya no fueron profetas, fueron apóstoles. Recuerde que la palabra apóstol significa enviado. El profeta fue utilizado para anunciar algo que todavía no había ocurrido. Y el apóstol es utilizado para tomar lo que ya ocurrió, evidenciar lo que ya ocurrió, ser testigo de lo que ya ocurrió. Ahora se envía, por eso es enviado a decirle, a contarle a todo el mundo que lo prometido en el Antiguo Testamento a través de los profetas ya tuvo su cumplimiento en el Nuevo Testamento y ahora nos corresponde a nosotros anunciar no lo que Dios ha prometido, sino lo que Dios ya cumplió. En eso consiste la gran comisión. Eso de recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. De Hechos 1:8 quiere decir ser testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de algo que ya pasó. Yo no puedo ser testigo de algo que no ha pasado. Yo no puedo ser testigo de algo que no ha ocurrido. Yo soy testigo de algo que ya ocurrió. Ya ocurrió. Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento me dice que ya pasó. El Antiguo Testamento me dice que hay una promesa que no se había cumplido. Usted y yo, ¿en cuál de las dos etapas vivimos? Lógicamente en el Nuevo Testamento. Usted y yo, ¿en cuál de las dos dispensaciones vivimos? Lógicamente en la del Nuevo Testamento. ¿Usted y yo vivimos en la dispensación de la promesa? ¿O usted y yo vivimos en la dispensación del cumplimiento? ¿Usted y yo vivimos en la etapa de las cosas prometidas? ¿O usted y yo vivimos en la etapa de las cosas cumplidas? ¿Usted y yo vivimos en la etapa de los profetas o usted y yo vivimos en la etapa de los apóstoles? ¿Usted y yo vivimos en la etapa de los que profieren cosas que aún no han pasado o usted y yo vivimos en la etapa de aquellos que son los testigos de cosas que ya ocurrieron? Espero esté quedando completamente claro esto que estamos diciendo. Es necesario ubicarnos en el tiempo, ubicarnos en la etapa, ubicarnos en la dispensación. Si usted se ubica, le va a quedar más fácil. Cuando el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es, estaba diciendo terminado, o sea, se cumplió, se dio. Algunos todavía están esperando la venida del Mesías. Nosotros creemos que Él ya vino y que va a venir por su iglesia en el arrebatamiento y que vendrá a rescatar a los israelitas en la segunda venida 7 años después del arrebatamiento. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ahora, esto nos parece interesante. Algunos tienen la confusión. ¿Qué confusión? Que no leen la Biblia y no aceptan lo dicho porque, dicen ellos, la Biblia es un libro escrito por hombres. A esa afirmación hay que responder de la siguiente manera. Evidentemente, la Biblia es un libro escrito por hombres. Si ve, por eso yo no la leo, dirá el escéptico. No, un momento. Es escrita por hombres, pero no es inspirada por hombres. Su autoría no es humana. Su autoría es divina. El autor es Dios. El escritor es el hombre.
Alguno dirá, eso es una completa contradicción. Le pondremos un ejemplo entonces. ¿Cuál ejemplo? El siguiente. Haga de cuenta que yo soy su secretario. Usted es el jefe. Yo soy su secretario, soy su redactor. De modo que usted quiere enviar una carta a otra empresa, a un gerente, a una persona importante. Usted me llama a mí y dice, voy a enviar una carta. Ok, sí, señor. Usted me dice, tome lápiz y papel. Claro, usted se dispone a hacer ¿qué? Usted se dispone a dictar lo que usted va diciendo. La inspiración suya usted me la va dictando y yo la voy escribiendo. Yo soy el escritor, pero la carta no es mía. Yo soy el escritor, pero yo no la inspiré. Yo soy el escritor, pero la autoría a mí no me pertenece. Los derechos de autor son suyos, la carta es suya. Es su inspiración, es su dictado, es su orden a mi vida. Y yo la redacto, y yo la pongo bonita, y yo la doblo, y yo la envío. Y alguien dice, esta es la carta del secretario. No, nadie le creerá que es la carta del secretario, es la carta del dueño de la empresa, es la carta del gerente. Y entonces el secretario, es que es el secretario, es el escriba, es el redactor, es el que le recibió la inspiración y la puso por escrito. Es exactamente así. Mire, la última frase del versículo 2 dice, las santas escrituras. Evidentemente fue algo que se mandó a escribir. Es escrita por hombres. Pero cuando dice que no son solamente escrituras, sino que son santas, el término santas están revelando la autoría, están revelando la inspiración, están revelando de quién es esa escritura. No dice humanas escrituras, dice santas escrituras. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, inspirada por Dios, escrita por hombres. Casi que dictada, aunque el término dictado no entra acá dentro de la inspiración, pero casi que dictada de parte de Dios a los hombres. Dios que les dio la inspiración, Dios que les dio la revelación y puso a los hombres ¿a qué? A que escribieran esa revelación. Lo encontramos nosotros en algunos textos. Primera de Pedro, búsquelo por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Búsquelo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Mire lo que dice. Los profetas que profetizaron, porque ¿qué hace un profeta? Profetizar, lo estábamos diciendo hace un rato, ¿no es cierto? De la gracia destinada a vosotros. Ahora note que se habla de los profetas en una dispensación y el vosotros, o sea, el nosotros, pertenece a otra dispensación. Una es la dispensación de los profetas y otra es la dispensación de los apóstoles. Una es la dispensación de los que profieren y otra es la dispensación de los enviados a contar un testimonio de cumplimiento. Destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Eran inquiridores, eran indagadores. ¿Qué quiere decir? Personas exhaustivas, personas estudiosas de la palabra de Dios. Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Esto es una maravilla. La mención del Espíritu de Cristo que estaba en ellos convierte al Espíritu de Dios en el agente de la inspiración y al mismo tiempo en aquel que guió la mano en el momento de la escritura. Se lo repito. Dice el texto, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. La mención del Espíritu de Cristo en este versículo le adjudica, le atribuye al Espíritu de Dios no solamente la inspiración, la revelación del mensaje, sino al mismo tiempo le atribuye el poder, la guianza y la dirección que movía la mano de los escritores, de modo que usted y yo podemos estar completamente tranquilos y completamente seguros de que el libro que nosotros tenemos en la mano, conformado por 66 libros, el libro que llamamos la Biblia, que está conformado por 2 testamentos, es en su totalidad las Santas Escrituras. Ese libro es el libro de Dios. Su autor es Dios. Y eso convierte a este libro en el libro excelente. Esto convierte
a este libro en el libro de los libros. Esto convierte a este libro en la base real de la erudición, en la base real de la inteligencia, en la base real de la sabiduría. No hay libro como este libro. ¿Qué otro libro tiene como autor a Dios mismo? ¿Qué otro libro tiene como autor al mismo Espíritu de Cristo? La respuesta es ningún otro libro. Los libros de Gabriel García Márquez son escrituras, pero son humanas escrituras. Y cualquier otro autor, el de su preferencia, el de su gusto, usted dirá, muy bueno ese libro, muy bueno, pero son humanas escrituras, escrituras humanas, escrituras de hombres. Pero este libro que tenemos nosotros en la mano, que conocemos como Biblia, a veces olvidado en las casas, a veces olvidado entre las muchas aplicaciones del celular, el libro menos abierto. Quizás si usted examina ya en la configuración de su celular las aplicaciones más utilizadas, aparezca primero WhatsApp, aparezca segundo Facebook, aparezca en tercer lugar otros, fotos, videos, etc. Y la Biblia ni aparezca en la lista de las aplicaciones más utilizadas, cuando debería ser la más utilizada y este libro debería ser el más leído. ¿Quién es su autor? Dios. De manera que cuando yo abro la Biblia es el mismo Dios hablándome a mí, es el mismo Espíritu de Cristo hablando a mi vida. Después me quejo yo de que por qué Dios no me habla. Pero ¿cómo quiero yo que Dios me hable si no abro la Biblia y recibo su voz, recibo su logos y recibo su rema? Sigue diciendo el versículo 11, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, el cual. Sigue hablando del Espíritu de Cristo. Y lo que está diciendo es que era el Espíritu de Cristo el que anunciaba a través de los profetas. De modo que esto es impresionante. No solamente el Espíritu de Cristo les dio la revelación, la inspiración, no solamente el Espíritu de Cristo les movía la mano para que escribieran, sino que también el Espíritu de Cristo estaba en sus bocas y ellos anunciaban en su función de profeta todo lo concerniente a la promesa de Cristo, a la promesa del Mesías. Esto es sencillamente impresionante, por donde usted lo quiera mirar. Lo revisamos en otros versículos. Búsquelo, por favor, en el libro de Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 1. Y busque el versículo 18. Mateo, capítulo 1, versículo 18. Dice el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Concebido. Desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la naturaleza, desde el punto de vista de la Biblia, el concebir es algo que ocurre en la mujer, en el interior de la mujer, en el vientre de la mujer. Concebir significa quedar embarazada. No es el hombre el que queda embarazado, aunque en este tiempo nos quieren hacer vender la idea de que somos los dos los que quedamos embarazados. Y usted encuentra mucho hombre diciendo, estamos embarazaditos. Así hablan los hombres de ahora, ¿no? Los hombres de antes hablaban como hombres. Pero estos hombres de ahora dicen, estamos embarazaditos. ¿Por qué? Porque nos han metido el tema de la inclusión, de la igualdad y de todo este tiempo, de toda esta temática. Y lastimosamente la confusión es tan grande, la confusión mental es tan grande, el problema mental, la enfermedad mental es tan grande, que si yo digo que los dos, mi mujer y yo, estamos embarazaditos, es como si dijéramos que los dos estamos concibiendo. Los dos hemos concebido. Concebir es quedar embarazado, y quedar embarazado aquí y en la China significa que una criatura se comenzó a formar en el vientre. Pues ninguna criatura se ha comenzado a formar en mi vientre, a no ser que estemos hablando nosotros como de amebas, como de virus, como de bacterias, como de una tenia o algo así, pero no quedo yo embarazado y mi hijo no es una tenia o una ameba o una bacteria. Estamos hablando es de un feto humano. Estamos hablando de un ser humano que se forma en el interior, en el vientre de otro ser humano. Y esa cualidad o esa virtud Dios se la ha dado solamente a las mujeres. Mujeres, mujer. Hombres, hombre. Mujeres, mujer. Y es la mujer la que concibe. Es la mujer la que queda embarazada. Aclarando eso, lo que dice el versículo es que se halló que había concebido, María quedó embarazada y dice del Espíritu Santo. ¿Qué significa esa frase?
Lo que significa esa frase es que el Espíritu Santo embarazó a María. Eso es lo que significa. Que si el Espíritu Santo tiene poder para embarazar a María, pues mire, si el Espíritu Santo tiene poder para inspirar la Biblia, para mover la mano de los escritores y para estar en la boca cuando estaban profiriendo las promesas, pues es obvio que el Espíritu de Dios es capaz y tiene el poder para hacer cualquier cosa que esté conforme a su voluntad. La promesa, evidentemente, lo que sale por la boca de los profetas era que la Virgen concebirá, la Virgen quedará embarazada. Se lo puede examinar en el libro de Isaías. La Virgen quedará embarazada, la Virgen terminaría concibiendo. Pero ¿cómo una Virgen puede concebir? ¿Cómo una Virgen sin perder su virginidad puede quedar embarazada? La respuesta, por el poder del Espíritu de Dios. Esto lo verifica. Concebido del Espíritu Santo, embarazada por el Espíritu Santo. El versículo 20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, aquí aparece otro término, no es concebir, concebir es el embarazo, lo que ocurre dentro del vientre de la mujer. Aquí es concebir, aquí es engendrar, perdón. Y engendrar ya no es la tarea de la mujer, sino que es la tarea del hombre. La mujer no queda embarazada o la mujer no concibe si el hombre no engendra, si el hombre no fecunda el óvulo de la mujer. Dice ese texto, este versículo en la parte final, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Engendrar. ¿En dónde? En el vientre de María. Y cuando el Espíritu de Dios engendró en el vientre de María, María concibió, es decir, María quedó embarazada. Lo impresionante es que dice la parte final del versículo 20, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea que en este sentido, el engendrador, el Padre, el progenitor del Señor Jesucristo fue el Espíritu de Dios. ¿Qué tanto poder tiene el Espíritu de Dios? Ahora reciba esto como un rema en su vida. El poder que inspiró la Biblia, el poder que movió la mano de los escritores, el poder que estuvo en la boca de los profetas, el poder que engendró a Cristo en el vientre de María, el poder que embarazó a María, ese poder está a su favor. ¿Lo puede creer? Ese poder está en su interior. No es algo, es alguien, es una persona. Hable con él en este momento. Tenga comunión con él en este momento. Dígale, yo lo creo. Yo creo que ese poder que hizo tantas cosas, lo dicho hoy, lo recordado hoy, y las demás cosas de las cuales no alcanzamos a decir hoy, ese poder está en mi vida. Ese poder está a mi disposición. Ese poder actúa a mi favor. Ese poder actúa para mi bien. Dígalo, hágalo, apropiese. Que el logo se convierta en un rema para su propia vida. Hágalo. Regresando a Romanos capítulo 1. Vuelva por favor a Romanos capítulo 1. Después de decir que él había prometido antes, tiempo pasado, Antiguo Testamento, por sus profetas en las Santas Escrituras. El versículo 3 comienza diciendo esto, acerca de su Hijo. ¿Qué encuentra usted en el versículo 1? Encuentra la mención del Evangelio de Dios, lo cual revela su autoría, lo cual revela su pertenencia. ¿Qué encuentra en el versículo 2? Encuentra el relato de la promesa de ese Evangelio, la promesa del contenido de la buena noticia, la promesa del contenido de las buenas profecías o las profecías que contenían cosas buenas, promesas buenas, bendiciones de toda clase para todo aquel que creyera. ¿Y qué encuentra usted
perdón, ¿qué encuentra usted en el versículo 3? Cuando dice acerca de, es como si yo le dijera a usted lo siguiente: Carolina, quiero que hablemos acerca de, ¿qué se le viene a la cabeza? O como si yo le dijera, Marta León, quiero que hablemos acerca de, ¿qué se le viene a la cabeza? O como si yo le dijera, señora Zoila, quiero que hablemos acerca de, ¿qué es lo que se le viene a la cabeza? Se le viene a la cabeza el asunto en cuestión. Se le viene a la cabeza el tema. ¿Quiere hablar conmigo de qué? De esto. Es el tema de la conversación. Cuando dice el texto acerca de, está revelando ya de entrada. Note que en el versículo 3 ya nos está diciendo de qué habla el Evangelio. El Evangelio habla, o el Evangelio es acerca de su Hijo, con H mayúscula, Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio trata acerca de una persona. ¿Qué persona? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando la Biblia dice, el Señor Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, dice, cuando el Espíritu Santo venga, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo que está diciendo es que el Espíritu Santo tomará el Evangelio y me lo revelará. Eso es lo que está diciendo. Lógicamente, el Espíritu de Dios se conoce a la perfección el Evangelio porque Él es el autor del Evangelio. Lógicamente, el Espíritu de Dios conoce de manera perfecta el Evangelio, el contenido del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio nace en la mente perfecta del Espíritu de Dios. De modo que el que me guía a la verdad concerniente al Evangelio es Él. El que me enseña todas las cosas concernientes al Evangelio es Él. El que me recuerda todas las cosas concernientes al tema del Evangelio es Él. Si yo no entiendo algo del Evangelio, el realmente capacitado para enseñarme lo que significa es Él. ¿Por qué? Porque Él es el autor. Yo no soy el autor. A veces decimos de hombres, a veces decimos de personas, hombres o mujeres. No, yo le pregunto a Él porque es que Él sabe todo. Ojalá uno supiera todo. Quien sabe todo es el Espíritu de Dios. Quien tiene la real interpretación de todo es el Espíritu de Dios. Sentarse 5 minutos a escuchar al Espíritu de Dios es más valioso que toda una cátedra de hombres. Realmente usted obtiene la suma y sustancia, lo que tiene que saber, lo que tiene que conocer. Él es el autor del Evangelio. El Evangelio es suyo, el Evangelio le pertenece. Si quiere entender el Evangelio, si quiere conocer al Evangelio, te va a correr detrás del Espíritu de Dios. Y decirle, Espíritu de Dios, enséñeme el Evangelio. Él con mucho gusto lo va a hacer. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto es impresionante lo que dice acá. Miren. El versículo 1, en ese texto, Pablo se presenta como el siervo. ¿Se acuerda? Pablo, siervo, doulos, el esclavo. Siervo de Jesucristo. Pero quiero que noten el versículo 1, que aunque dice siervo de Jesucristo, a Jesucristo en el versículo 1 no se le llama Señor. Ahora se sobreentiende, porque si es el siervo de Jesucristo, para una persona inteligente, pues si es el siervo de Jesucristo, Jesucristo es su Señor, aunque el versículo 1 no lo diga. Pero como no falta el escéptico y el que todo lo está criticando, entonces el versículo 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Tómela. ¿Quién es Jesucristo? El Señor. ¿Quién soy yo que creo en Él? Versículo 1, su siervo. Esa es la relación más importante que usted encuentra en el Evangelio. La relación entre el Señor, que es Cristo, y el siervo, que es el creyente. Es la relación más importante y es la relación más fructífera y es la relación más conveniente. Esa relación me conviene a mí, por donde yo lo mire. Porque la Biblia dice que el Señor es rico para con el que le invoca como Señor. El Señor manifiesta su riqueza, derrama su riqueza, libera su riqueza sobre su esclavo, sobre su siervo, sobre el que dice, soy su esclavo, y qué honor, qué privilegio, qué gustazo, qué delicia ser su esclavo, Señor. Recuerde que el esclavo vive para una sola cosa, obedecer. ¿Obedecer qué? El servicio. El esclavo vive para eso.
¿Qué hace el Señor con su buen siervo? ¿Qué hace el Señor con su siervo útil? ¿Qué hace el Señor con su siervo que trabaja y trabaja bien? Lo bendice de manera sobreabundante. Cuando el texto dice, busque primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido, pues dedíquese a servir, dedíquese a obedecerle a Cristo. Dedíquese a relacionarse correctamente con el Señor Jesucristo. Verá cómo todas las demás cosas fluyen. Eso es lo que está diciendo. No se olvide de la obra de Dios. No se olvide de la tarea de Dios. Como lo dice el último versículo del capítulo 10 del libro de Nehemías. No nos olvidaremos de la casa de Dios. Yo repito, yo reitero que la relación más grande, más importante, más fructífera, más benevolente, la que más nos conviene, es la relación entre Cristo como el Señor y usted como su esclavo. Es decir, el no considerar como mío nada de lo que tengo, nada de lo que me rodea, nada. Todo lo que yo tengo le pertenece al Señor. Todo es tuyo, dice la Biblia, de lo recibido de tu mano te damos, pero todo es de Él. Ahora, Él es tan benevolente que, mire, siendo yo su esclavo, me permite o nos permite, analícenlo en su propia vida, tener un trabajo. ¿Lo tiene? Dele gracias a su Señor. Tener un sueldo, una remuneración económica, un dinero que fluye. ¿Lo tiene? Dele gracias a su Señor. Una salud en su cuerpo. ¿La tiene? Dele gracias a su Señor. ¿Habita usted en familia? Esposa, esposo, hijos, padres, abuelos, conocidos, amistades, gente que lo quieren. Dele gracias a su Señor. Él es tan bueno, Él es tan benevolente, que aún sabiendo que yo debo dedicarme única y exclusivamente a su servicio, me permite disfrutar de un montón de cosas deliciosas, porque es donde Dios que todo hombre trabaje y disfrute parte de lo que gana con su trabajo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, del Señor Jesucristo, de ese Señor, se nos dicen dos cosas. Se nos dicen que por un lado era hijo de y por el otro lado era hijo de. El versículo se abre diciendo acerca de su Hijo. Su Hijo. ¿El Hijo de quién? El Hijo del dueño del Evangelio. O sea, el Hijo de Dios, como ya lo vimos en Mateo capítulo 1. Concebido del Espíritu Santo, engendrado por el Espíritu Santo. En primer lugar, es hijo de Dios, y eso ya lo comprobamos en Mateo capítulo 1. Pero al mismo tiempo, el texto dice que era del linaje de David según la carne. Por un lado tenía que ser hijo de Dios. Ahí está la acción del Espíritu Santo. Por otro lado tenía que ser hijo de David. Es decir, de la descendencia, de la casa, de la tribu o perteneciente al árbol genealógico de David. O sea, le tenía que correr la sangre de David por las venas para que nos entendamos. Si usted examina la Sagrada Escritura, es más, lo acabamos de leer en el Evangelio según Mateo capítulo 1, José y María pertenecían a la tribu de David, pertenecían a la tribu de Judá. Y de esa manera, con ese poder del Espíritu Santo que primero escogió a María, que era de la tribu de Judá, o sea, de la tribu de David, y la embarazó, engendró en ella, ella concibió y con el tiempo dio a luz, se cumple la profecía del versículo 3 que dice que el Señor Jesucristo tenía que ser llamado hijo de Dios, pero también tenía que ser llamado hijo de David. O sea, tenía que ser llamado hijo de hombre. Jesucristo es tanto el hijo de Dios como el hijo del hombre. ¿Entiende usted por qué es hijo de Dios? Porque el Espíritu de Dios lo engendró. ¿Entiende usted por qué es hijo de hombre? Porque el Espíritu de Dios lo engendró en el vientre de una mujer de carne y hueso como lo somos usted y yo. Esa mujer concibió, quedó embarazada y dio a luz a su tiempo. Por ese hecho, también obrado, también hecho por el Espíritu de Dios, es que Jesús es tanto hijo de Dios como hijo del hombre. Dese cuenta usted aquí. ¿Quién está elaborando todo el escenario del cumplimiento profético para que lo concerniente a la persona del Señor Jesucristo salga a la perfección? El Espíritu de Dios. La relación que existía, que existe, pero que existía en los días de la carne de Jesucristo,
entre el Señor Jesús y el Espíritu Santo una relación impresionante. De tal manera que algún día algunos se atrevieron a hablar mal del Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo responde y dice, miren, toda palabra contra mí, yo se las voy a perdonar. Pero el que hable en contra del Espíritu Santo, no se lo perdono, ni en este siglo, ni en el venidero. Con eso, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? Está diciendo, si se quieren meter conmigo, métanse conmigo. Pero ni se les ocurra meterse con el Espíritu de Dios. ¿Por qué lo defendía tanto? Su amigo, el poder a su disposición, su guía, su maestro. Jesús dependía completamente al 100% del Espíritu de Dios. Eso él lo reconocía. Muchos cristianos en la actualidad no lo reconocen, lastimosamente. Muchos cristianos son como los efesios de Hechos capítulo 19 que dicen ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ignorantes, analfabetas completos acerca de la persona del Espíritu Santo. Pero el Señor Jesucristo, con eso se lo voy a decir todo, tuvo una relación perfecta con el Espíritu de Dios. Perfecta. Como no es nuestra relación con el Espíritu de Dios. Porque nuestra relación con el Espíritu de Dios no es perfecta. Lastimosamente, no es perfecta. Pero trabajamos, luchamos, la desarrollamos todos los días para acercarnos a la perfección. Eso dice el versículo 3, repetimos la lectura y pasamos al versículo 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El versículo 4 dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Otra vez, la mención de Hijo de Dios, note. Versículo 3, parte inicial, acerca de su Hijo, Hijo de Dios. Versículo 4, fue declarado Hijo de Dios, otra vez. Dos menciones al aspecto de que Jesús era el Hijo de Dios y una sola mención al aspecto de que Jesús era hijo de hombre o que era hijo de David según la carne. ¿Por qué? Porque es que demostrar que Cristo era hombre o demostrar que el verbo se hizo carne, que la palabra se hizo carne, pues muy fácil. ¿Por qué? Porque es que lo veían durmiendo, lo veían comiendo, lo veían caminando, lo veían bañándose, lo veían cansado, lo veían con sed, con todas las necesidades elementales de un hombre, de un ser humano. De modo que eso no requiere mayor demostración. Pero el que fuera hijo de Dios sí requiere mayor demostración. Por eso, el que no se conforma con creer que Jesucristo fue engendrado en el vientre de la Virgen por el poder del Espíritu Santo, ahora se pasa a hablar en el versículo 4 de otro hecho, que es el que demuestra, comprueba de manera contundente que Jesucristo realmente era el Hijo de Dios. Esa palabra declarado, desde el griego, significa demostrado, que fue demostrado Hijo de Dios, que fue comprobado Hijo de Dios. ¿Cómo se comprobó que Jesucristo era el Hijo de Dios? ¿Cómo se demostró que Jesucristo era el Hijo de Dios? Dice que esa demostración o esa comprobación se tuvo que hacer por medio o a través del poder. Fue una demostración poderosa, pero también hubo un despliegue de poder impresionante al embarazar a la Virgen, ¿o no? Que una mujer quede embarazada producto de la relación sexual con otro hombre, pues normal. Pero que una virgen quede embarazada, es decir, que revise en su anatomía y sea virgen todavía y aún así está embarazada hace 2000 años atrás, que alguno en este tiempo dirá, la ciencia hace 2000 años atrás nadie podía hablar de ciencia. De modo que ese embarazo demuestra el despliegue de un gran poder, el del Espíritu Santo. Pero se demuestra, se comprueba rotundamente, sin lugar a dudas, que era hijo de Dios, gracias a otro hecho, el mencionado en el versículo 4, que fue declarado hijo de Dios
con poder, según el Espíritu de santidad. Quiere decir que ese poder le pertenece al Espíritu de santidad. ¿Quién es el Espíritu de santidad? El Espíritu Santo. ¿Qué es mejor decir? ¿Espíritu Santo o Espíritu de santidad? Las dos cosas son lo mismo. Espíritu Santo te invoco o Espíritu de santidad te invoco. Lo mismo, solo que Espíritu Santo significa su propia naturaleza que es santa y Espíritu de santidad significa lo que viene a ser en mi vida, o sea, santificarme. Pero tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con santidad, tiene que ver con santificación. Ese poder era del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo ese poder? Según la parte final del versículo 4. Dice, por la resurrección de entre los muertos. Qué impresionante. El hecho que comprueba, el hecho que demuestra que Jesucristo realmente era el Hijo de Dios, fue no solamente su nacimiento sobrenatural, sino también después de que lo masacraron, después de que lo asesinaron al tercer día, el Espíritu de Dios fue a esa tumba y lo resucitó. ¡Qué maravilla! Porque estamos hablando de un espíritu que tiene tal poder como para resucitar un muerto. Decimos usted y yo, todo tiene solución en esta vida menos la muerte. ¿Sí? Así hablamos nosotros, de esa manera tan fea, tan soez, tan incrédula. El Espíritu de Dios nunca utilizaría ese dicho. El Espíritu de Dios nunca diría todo tiene solución menos la muerte. Nunca. Porque para el Espíritu de Dios todas las cosas son posibles y todas las cosas son fáciles, incluyendo la resurrección de un muerto. Todo es remediable menos la muerte. El Espíritu de Dios dice, no, para mí todo es remediable, incluyendo la muerte. El Espíritu de Dios fue, después de 3 días del asesinato de Cristo, fue a esa tumba, fue a ese sepulcro y resucitó ese cuerpo. ¡Qué tenaz! Revíselo conmigo en otro texto, por si alguno dice, ese texto está como inconcluso, entonces revíselo en otro texto más concluyente. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11. Mire lo que dice, y si el Espíritu, ¿de quién está hablando? Del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de santidad de Romanos capítulo 1, versículo 4. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ahí está clarito, ¿fue el Espíritu Santo el que levantó de los muertos a Jesús? Si el Espíritu Santo tiene poder para levantar un muerto, el Espíritu de Dios tiene poder para lo que sea, mi estimado hermano. Otro rema, otro rema. Usted está pasando en este momento por una situación difícil, una situación apretada, una situación desesperante. Y usted se pregunta, ¿yo qué hago? Me siento desesperado, me siento afanado. ¿Qué voy a hacer? Se afana, se preocupa. Pero cuando usted se acuerda que en usted vive un poder que es capaz de resucitar un muerto, usted que ha dicho todo es remediable menos la muerte, pero que recibe la contracara de eso en esta lección, cuando el Espíritu de Dios le dice, no, no, mi querido amigo, no, mi querida persona con la cual tengo comunión, todo es remediable, incluyendo la muerte, si yo estoy presente en su vida. Y usted en este momento dice, amén, Señor, perdona mi forma de hablar, todo tiene remedio, incluyendo la muerte, porque tú estás presente en mi vida. De modo, Señor, si todo tiene remedio, incluyendo la muerte, porque tú estás presente en mi vida, esa situación familiar, obvio que tiene remedio. Esa situación física, el cuerpo, me duele, obvio que tiene remedio. Esa situación económica, laboral, deudas, amenazas de crisis, bancarrota, obvio que tiene remedio, porque el poder de su espíritu está en mi vida, está en la suya.
Y el Espíritu de Dios le pregunta en este momento: yo inspiré la Biblia, dirigí la mano de los escritores, estuve en la boca de los predicadores. Yo hice que María concibiera, engendré a Jesucristo en el vientre de esa virgen. Comprobé, demostré que Jesucristo era el Hijo de Dios, resucitándolo de entre los muertos. ¿Usted cree que para mí solucionarle su problema va a ser una cosa imposible? ¿Usted cree que para mí solucionarle su problema va a ser una cosa difícil? ¿Hay acaso alguna cosa imposible para mí? ¿Hay acaso alguna cosa difícil para mí? Lo único que tienes que hacer, conéctate a mí. Mi poder fluirá hasta donde la conexión te lo permita. Y si se conecta usted en fe, se conecta con la emunaj, con la pistis, con la fe que tiene, y permite que el poder de Dios, que el poder del Espíritu llegue hasta allá, entonces se cumple lo siguiente. Abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Lucas 1:35. Con respecto a la concepción de María, es decir, el momento en que María quedó embarazada, cuando a María le anunciaron esto, lógicamente María se sorprendió. Lucas 1:34, ahí aparece una pregunta de María. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es la prueba de que María era virgen. Conocer varón significa tener relaciones sexuales. Nunca he tenido una relación sexual con nadie. No he conocido varón. ¿Cómo será esto? La profecía de Isaías capítulo 7 decía que la virgen tendría que concebir. Una virgen tendrá que quedar embarazada. Cualquiera dice, imposible. Aparece el Espíritu de Dios, dice, o sea que es trabajo para mí, porque todo lo imposible me lo dejan es a mí. Porque todo lo difícil me toca es a mí. Y el Espíritu de Dios es experto en las cosas difíciles y el Espíritu de Dios es experto en las cosas imposibles, así que déjeselas a Él. El versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, a ver mamita, ¿cómo va a quedar embarazada usted? Pues así, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, claritico. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo va a quedar embarazada? Pues queda embarazada a punta del poder del Altísimo. ¿Y cómo se manifiesta el poder del Altísimo? El poder del Altísimo se manifiesta cuando el Espíritu Santo viene sobre usted, indicando que el poder del Altísimo es el mismo Espíritu de Dios, indicando que el Espíritu de Dios es el mismo poder del Altísimo. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Vive dentro suyo. Usted que me está viendo, usted que me está escuchando, el Espíritu de Dios vive dentro suyo. Dentro suyo está el poder del Altísimo. Dentro suyo está el Espíritu de Cristo. Dentro suyo está el que resucitó a Cristo de los muertos. Regrese rápidamente a Romanos capítulo 8, versículo 11, texto en el cual estábamos. El Espíritu nos está moviendo para un lado y para el otro. Que haga lo que quiera el Señor. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mora. Sí mora ahí, sí vive ahí, sí habita ahí. Usted dirá, sí, amén, muy bien. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿quién? El Espíritu de Dios. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué impresionante. Voy terminando y voy diciendo lo siguiente, miren. El poder de Dios, que es el mismo Espíritu de Cristo, estuvo en Cristo a favor de Cristo.
y el poder de Dios está en su vida para estar a favor de su vida. Así que rompa el escepticismo, rompa la duda, rompa la incredulidad. Termine este tiempo usted ahí donde se encuentra, ahí donde está, donde se encuentra. ¿Está trabajando? Mire, esta palabra es para usted. Saque el tiempo. Vaya para un baño, va para algún lugar. Enciérrese. Va con esta palabra todavía caliente en su corazón. Cierra sus ojos y dígale, en ti confío, Señor. Nada es imposible para ti. Nada es difícil para ti. Está en su casa, está en la sala, en el comedor, está en su dormitorio. Haga exactamente lo mismo. Si tiene que cerrar la puerta, cierre la puerta y tenga un tiempo precioso de comunión con el Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por esa tu palabra predicada hoy. Señor, que cada uno de mis hermanos sea edificado, crezca. Señor, es tu palabra la que ha sido predicada hoy. Te ruego, Señor Dios, que hagas crecer a cada uno en fe, en emunaj, que hagas crecer a cada uno, mi Dios, en esa creencia de que todas las cosas para ti son posibles, para ti son fáciles y de que tu poder actúa a mi favor. Extiende tu mano, mi Dios, sobre cada vida y sácala adelante. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No se le olvide memorizar. Escriba ahí, tarea. Memorizar Romanos capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. Quiere decir que para la próxima clase usted tendría ya en su cabecita memorizados Romanos 1:1, 1:2, 1:3 y 1:4. No se le olvide hacer la tarea y no se le olvide presentar en la próxima clase. Esto es todo por hoy. Chao.